Tal como prometíamos, pasadas las 8, pues retomamos nuestro tema central dedicado al embarazo en la adolescencia. Y es que la fecundidad y el embarazo adolescente constituyen un desafío urgente dentro de la dinámica demográfica cubana que requiere una mirada integral desde toda la sociedad. El impacto trasciende la problemática de salud que supone para esas niñas y sus bebés. Por tal motivo, continuamos conversando, reitero, con la periodista y profesora del CEDEM, Dixie Edith. Dixie, las uniones tempranas traen diversas consecuencias, ya lo sabemos, desde matrimonios con desbalance generacional hasta uniones entre muchachos y muchachas que aún son menores de edad y no tienen totalmente la madurez para cuidar de otro menor de edad. ¿Podría hablarnos sobre cómo acontece esto en nuestro país? Mira, en Cuba, bueno, primero importante que tenemos una legislación que ya está reconociendo que no se pueden establecer ni matrimonios ni uniones formales por debajo de los 18 años, tanto para las muchachas como para los muchachos. Esa es una de las ganancias importantísimas del Código de las Familias que se aprobó recientemente y que yo diría que a lo mejor habría que contarla más, que habría que documentarla más, porque nosotros focalizamos articulados del Código que fueron muy llamativos en el momento en que el Código se aprobó, pero este es esencial y es medular porque efectivamente en Cuba hoy están ocurriendo uniones y matrimonios, o sea, ocurrían matrimonios antes del Código y están ocurriendo uniones que no es posible evitar siempre desde el punto de vista legal, porque si esa unión no se va a certificar ante notarios, si esas personas no deciden ir a certificar un matrimonio, pues y se mantienen viviendo unidas en una unión, lo que se conoce como unión consensual, pues la ley ahí no está aplicando. Ahí hay un asunto que pasa por cómo se establece eso, cómo se establece esa prevención en las comunidades. Y son uniones que muchas veces, y se está dando en Cuba, son uniones muy dispares generacionalmente. Se están dando casos de muchachas que tienen relaciones con hombres que las superan en 20 y en 30 años, y ahí hay una relación que en sí misma viene con un desequilibrio de poder, porque esa muchacha no está preparada, no tiene madurez biológica, física, pero tampoco tiene madurez de su personalidad. La adolescencia es el momento en que se está construyendo la personalidad de esas muchachas, y muchas veces no están en condiciones de negociar cómo se va a establecer esa relación con una persona que las está superando en 20 y 30 años y que además por la socialización de género que nosotros tenemos en la sociedad cubana está representando también un poder porque la vida en Cuba, a partir de esas herencias machistas que tenemos, ha configurado que de alguna manera los hombres mandan en la familia y eso se ha naturalizado a nivel del discurso. Entonces estas muchachas entran a esas relaciones dispares por edad, también en posiciones de subordinación. Generalmente son muchachas además que no tienen autonomía, que obviamente dejaron de estudiar, o sea, no han tenido la posibilidad de tener autonomía económica, de poder valerse por sí mismas en términos profesionales, de empleo, y están en posiciones de subordinación. Y no solo ahí están ocurriendo situaciones que tienden a la fecundidad adolescente, que tienden a parar proyectos de vida de estas muchachas, a frenar proyectos de vida, sino que también pueden ocurrir incluso hechos de violencia, claro, porque estas relaciones desiguales de poder generan situaciones de violencia. Esa no es la única manera en que se está dando esa unión, también hay uniones entre adolescentes. Ahí entonces ocurre lo que decías, ni una ni el otro están preparados para tener una relación, una constitución de familia responsable, que se valga por sí misma, y generalmente entonces estas parejas están ocurriendo en el marco del sostén de otros integrantes de la familia, pero no se sostienen económicamente, en una situación además contextual que es bien complicada en términos económicos y genera realmente mucha desarticulación a nivel de proyectos de vida, a nivel de la manera en que se va a educar a ese bebé que suele llegar a partir de estas relaciones. ¿Se puede, profesor, asegurar que en Cuba el embarazo en las adolescentes es no deseado? Esa es una buena pregunta. Nosotros solemos decir que es no deseado desde el punto de vista social.
o sea, de lo que la sociedad necesita. Es posible que uno, de hecho nos pasa, nosotros vamos de recorrido por el país y nos encontramos con adolescentes que han tenido bebés y nos dicen que su bebé fue deseado. Es muy difícil que cuando un adolescente ya tuvo un bebé, diga que su bebé no fue deseado. O sea, eso es un escenario que no podemos juzgar desde esa perspectiva. Cuando nosotros entonces hablamos de un embarazo no deseado, estamos hablando de que es no deseado para el desarrollo del país, de que es no deseado para lo que va a constituir en términos de cómo se afectan y se fracturan los proyectos de vida de esas muchachas, cómo puede afectarse su autonomía, cómo significa de alguna manera una ruptura de la autonomía sobre sus cuerpos, cómo frena luego incluso posibilidades de desarrollo para esos territorios, porque una muchacha que no estudia, que no se supera, que a lo mejor luego no puede acceder entonces a un buen empleo, va a terminar probablemente en una situación de mayor vulnerabilidad que otra persona que tiene otras posibilidades de desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros estamos hablando a nivel de investigación, a nivel de academia, de que es un embarazo no deseado, porque no es lo que queremos. Se habla de que Cuba tiene que apostar a tratar de ganar en nacimiento, cierto, por la situación que tiene en términos de envejecimiento demográfico, de envejecimiento de la estructura de edades de la población, de baja fecundidad, pero esa ganancia que sin duda necesitamos no puede ser a costa de los embarazos adolescentes. Existe un grupo de normas, especialmente en el Código de las Familias y el Código Civil, que están vigentes y que prohíben el matrimonio y el reconocimiento legal de la unión de hecho afectiva con un menor de edad, un menor de 18 años. ¿Cómo acatan desde los diferentes territorios del país según los estudios realizados? Mira, es difícil, ya decía, porque eso se convierte en un hecho sancionable cuando llega a presentarse la demanda para establecer el matrimonio. Pero si esa unión se da y nunca llega a formalizarse o a intentar formalizarse a nivel legal, pues eso no va a funcionar. Procede. Por eso decíamos antes, y es importante poderlo retomar, que ahí tiene que haber una fiscalización comunitaria, tiene que haber una vigilancia comunitaria en el mejor sentido cuando hablo de la vigilancia, que es esa responsabilidad de las personas de la comunidad, desde las escuelas, desde esos médicos de la familia que son figuras de respeto y de prevención en las comunidades, de poder darse cuenta de que ahí está ocurriendo algo que a lo mejor está dañando a esa menor y que además está violando una ley, porque es una relación que ya hoy incluso el Código de Familia, antes de que se aprobara este código, se permitía esa unión o ese matrimonio, o sea, esa unión legalizada o ese matrimonio con consentimiento de los padres. La nueva norma dice que no es con consentimiento de los padres. Por tanto, una relación que se establece entre un adulto mayor de edad y una menor de 18 años... Ya están violando la ley. Está violando la ley, exactamente, está violando la ley. Entonces, desde ese sentido, hay un trabajo que hacer también para que las personas que operan las leyes, las personas que construyen políticas, que hacen seguimiento, monitoreo comunitario, a nivel territorial, a nivel local, estén conscientes de que eso es un delito. Y de que es un delito además que entraña amenazas, que puede llegar a convertirse en un espacio de una relación incluso violenta. Pero eso tiene que estar insertado en el tejido social, o sea, tiene que ser parte de nuestro sentido de la prevención de ese fenómeno. Y eso es importante poderlo trabajar incluso desde la comunicación, o sea, visibilizarlo de esa manera. ¿Cuáles son los desafíos, profesora, un poco para ya cerrar nuestra conversación en el país en este sentido? Yo creo que hay un desafío que tiene que ver con la investigación, ya lo comentábamos antes, que cada territorio tiene que hacer sobre su circunstancia particular con relación al tema, que es lo que les va a permitir poder diseñar la política que pueden desarrollar para poder prevenir el fenómeno. O sea, cómo está ocurriendo aquí, quiénes son, cuáles son dentro de mi municipio, dentro de mi provincia, las poblaciones adolescentes más vulnerables con relación al embarazo, cómo está ocurriendo, dónde voy a llegar a hacer la prevención. O sea, ahí hay un levantamiento previo que hacer de cómo yo puedo estructurar esos procesos de prevención. Y ahí se tiene que articular todo el mundo. Yo pongo solo un ejemplo que ponemos mucho cuando vamos de recorrido en el CEDEN. Cuando usted
tiene la recreación, por ejemplo, concebida como una noche donde pone un termo de cerveza y música en un parque, ahí va a haber muchos adolescentes. Y cuando esos adolescentes bajen el termo de cerveza, hablando popularmente, sí, van a ocurrir relaciones sin protección que probablemente lleven a un embarazo. Entonces hay que pensarlo incluso desde ahí. ¿Cómo se establecen las opciones recreativas en los territorios? ¿Qué recreación se le está ofreciendo a esas muchachas y muchachos? ¿Cómo se les está preparando para vivir en una sociedad en la que tienen que tener conocimiento de cómo van a proteger sus cuerpos, de cómo van a negociar el uso de un anticonceptivo, de cómo van a encontrar alternativas cuando no encuentran el anticonceptivo? O sea, ahí hay un trabajo que hacer que es de todas partes. El llamado es a que es un problema social que tiene que prevenirse desde la familia, desde la comunidad, desde los gobiernos, desde las instituciones, desde las escuelas. O sea, en fin, nos toca a todos y a todas, no escapamos de esa prevención. Yo le agradezco muchísimo, profesora, por su tiempo, por su conversación esta mañana dedicada al embarazo en la adolescencia, un tema que ocupa y preocupa a todos, ya lo decía, a toda la sociedad, no solamente a la familia, a la escuela, a la comunidad. Y bueno, seguramente la tendremos pronto por acá, de seguro.